Algunos de los conocimientos mínimos que se deben de tener al intervenir un sitio se encuentra dentro de las bases de la edafología. La edafología se encarga de estudiar el suelo en todos sus aspectos. Es la capa superficial de la corteza terrestre conformada de materia orgánica, mineral, agua y aire. Esta puede ser estudiada bajo dos perspectivas, la paramétrica y fisiográfica. Un análisis paramétrico se basa en el análisis físicos y químicos de las muestras tomadas de algún sitio. Su utilidad se ubica en proyectos realizados en una escala arquitectónica. Las características del suelo consisten en parámetros y se dividen en físicos y químicos. Los físicos son los siguientes. Textura. Se refiere al tamaño de la partícula y la proporción de arcillas, limos y arenas que lo conforman. Cuando la proporción de los tres tipos de materiales corresponde a 1/3 aproximadamente, se considera un suelo franco. Los suelos arenosos serán demasiado sueltos. Los suelos netamente arcillosos, por otro lado, serán demasiado compactos. Estructura. Este parámetro se refiere a la manera en que se agregan las partículas de arena, limo y arcilla. Los tipos de estructura que encontramos son granular, en suelos arenosos; columnar, en suelos arcillosos y limosos; laminar, en suelos arcillosos; bloques, en suelos arcillosos y limosos. Porosidad. Se refiere a los espacios entre las partículas, lo que define el drenaje del suelo, y la aeración. Se refiere a la capacidad del suelo para retener agua. Es la capacidad que tiene el suelo de impregnarse de agua. Permeabilidad. Es la capacidad que tiene el suelo para permitir el paso del agua de la superficie hacia los horizontes inferiores. Está dado por la constitución de la roca madre, que soporta el suelo y la de los materiales del mismo. Se refiere al agua que corre superficialmente. pH. Es el grado de acidez o alcalinidad que presentan los suelos, y de este dependerá la disponibilidad de nutrimentos. Pueden existir suelos ácidos, con un pH menor a 7, suelos neutros, con un pH igual a 7, y suelos básicos o alcalinos, donde el pH es mayor a 7. La materia orgánica es la directamente responsable de la estructura del suelo. Además, es un reservorio de nutrimentos disponibles para las plantas. Salinidad y sodicidad. La salinidad se refiere a la cantidad de sales disueltas en el suelo, y la sodicidad de la concentración de sodio contenida en moléculas no salinas. Elementos nutritivos. Son aquellos elementos que sirven de alimento a las plantas, que son capaces de asimilarlos en forma inorgánica directamente del suelo. Los elementos nutritivos se dividen en macroelementos y microelementos. Los macroelementos se dividen en primarios y los macroelementos secundarios. Los microelementos. El conocer estas características permite la elección de la vegetación, los procedimientos que deben tomarse en cuenta. Al utilizar algún terreno para el diseño de un espacio abierto, deben observarse sus características para conocer qué tipo de terreno y cuál es el tratamiento requerido. Las observaciones pueden ser en campo y otras en muestras para ser enviadas al laboratorio. Los elementos que deben ser observados y anotados son: pendiente del terreno, vegetación existente. Un indicativo de la baja calidad de un suelo es la presencia de malezas como tabaquillo, quesitos, higuera, epazote del zorrillo, zarzas. En terrenos con fertilidad media encontraremos pastos de cobertura uniforme. En los terrenos fértiles, la vegetación será relacionada con la vegetación propia del sitio. Los análisis que normalmente deben solicitarse a un laboratorio de suelo son pH, la textura, la salinidad y el contenido de materia orgánica. Con estos datos se podrá diagnosticar la calidad del suelo y su problemática. Una medida que es conveniente tomar mientras se realiza la obra es enriquecer el suelo con abonos verdes, los cuales proporcionan a este estructura, materia orgánica y nutrimentos. Como abonos verdes se pueden utilizar dos tipos de plantas: las que están asociadas a fijadoras de nitrógeno y las que no lo están, como lo es el trébol, haba, lupino, trébol rojo, alfalfa, frijol, o las que no tienen fijación de nitrógeno, como lo es el pasto italiano, mostaza y tomasita.